como parte de la responsabilidad social de Notifides. A continuación le presentamos un resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por Ana Valladares, intérprete en lenguaje de señas para nuestros hermanos sordos. En Notifides, fomentamos una cultura por la paz. Para el día de hoy, las autoridades de educación habían anunciado mediante conferencia de prensa que se daría inicio a las clases semipresenciales en algunos centros educativos. El secretario de Educación, Arnaldo Hueso, afirma que este proceso era para quienes cumplieran con los requisitos solicitados. Desde hoy, si había algún centro educativo que cumplía todos los requisitos, pues hoy podía arrancar. Pero no hay ninguno que cumpla todos los requisitos, ¿verdad? De igual forma, el 26 de agosto, si hay algún centro educativo gubernamental que cumple con todos los requisitos, principalmente el de la vacunación, puede arrancar el 26, si no, tenemos que esperar. El presidente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras, Carlos Savillón, explica que son pocos los centros educativos bilingües que están preparados para este retorno a clases semipresenciales. Es en cualquier lugar del país que tengan las condiciones y que hayan solicitado la autorización a SINAJER para poder iniciar esta fase semipresencial. Como equipo de Notifides nos dimos a la tarea de hacer un recorrido por un centro educativo bilingüe, que es uno de los que ya está listo para retornar a las aulas de clases. Su director, Kenneth Davis, nos comparte de qué manera se han preparado. Eso ha sido a través de cursos de bioseguridad para los maestros, protocolo de bioseguridad escrito y en práctica, tener máscaras todos los días, hasta estamos instalando filtros EPA dentro de las aulas, temperatura, menos movimiento, que los papás vengan y pueden dejar sus niños. Con respecto a las instituciones educativas gubernamentales, aún no hay una fecha establecida para este retorno de forma semipresencial, porque no están listas, afirman las autoridades de educación. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos. La incertidumbre por la demanda ejecutada que está interponiendo la empresa Energía Honduras en contra de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para embargar las cuentas de la estatal por más de 4.500 millones de lempiras es una situación que al final, si procede, la pagará el pueblo, sostiene el presidente ejecutivo de la ANDI, Fernando García. Es fundamental que se pueda llegar a ese proceso de solución de controversia lo más pronto posible y tratar de evitar los aspectos legales que entorpecen el proceso y que al final nos van a generar costo a todos los hondureños, porque ese costo de un pleito entre ENE y EH lo vamos a pagar todos los consumidores. Es fundamental que se cumpla lo establecido en el contrato, tanto de una parte como de la otra, para que podamos tener una eficiente distribución de energía eléctrica. Para la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Liliana Castillo, la crisis financiera de la estatal eléctrica no puede solventarse con la aprobación de más deuda. Desde hace varios años se ha estado financiando a la ENE con muchos fondos. El año pasado se emitieron 600 millones de dólares para colocarlos en el exterior y este año ya se aprobaron 9.000 millones de lempiras. O sea, que la deuda sigue incrementando, ella sobrepasa los 70.000 millones de lempiras. Otro aspecto que debe ser analizado con prudencia, sostiene el expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino, son las determinaciones que tome el gobierno que está por concluir su mandato. Ya ha circulado un proyecto de decreto en donde se le traspasa en carácter de administración el cajón, la hidroeléctrica de Cañaveral en Río Lindo y otras que están bajo el manejo del Estado a la empresa privada. ¿Qué hay detrás de esta decisión de última hora? Pues probablemente algunos intereses económicos de favorecer a determinados grupos y luego dejar amarrados obligaciones del Estado hondureño ante el cambio de gobierno. Autoridades de la ENE aseveran que de ejecutarse el embargo interpuesto por la empresa Energía Honduras,
La estatal eléctrica no podrá pagar a sus trabajadores el salario mensual durante aproximadamente 4 meses. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Delerita. Con más de 70 rutas que aglomeran alrededor de 1.500 unidades del transporte público en la capital hondureña, cantidad que mueve al más del 70% de la ciudadanía, escenario que se convierte en un foco de contagio contra el COVID-19, más cuando los protocolos y medidas de bioseguridad no se cumplen. Le voy a hablar honestamente, en ninguna parte se cumplen. En primer lugar, somos un pueblo mal educado. Y aquí nada se cumple. Nada. A donde vaya. A pesar de que las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre han señalado que los operativos se mantienen casi a diario, la ciudadanía es del criterio que existe un irrespeto por parte de los operarios del rubro público. El que quiere proteger se protege y la mayoría de la gente ya no sabe nada. El cobrador y el chofer andan sin mascarilla, pero los usuarios sí se ponen mascarilla. Por Tegucigalpa y Comayagüela también circulan al menos 7.300 unidades de taxi de 100 puntos, sector que tampoco cumple con lo ya establecido. Porque no hay nada y uno se sube al bus, no le dan a uno gel, nada lo que le tienen que dar. Porque algunos no se ponen las mascarillas adentro. ¿Es una irresponsabilidad por parte de la ciudadanía? Sí, no es irresponsabilidad porque cada quien tiene que andar con mascarilla. Entre 15 a 18 unidades del transporte público son sancionadas a diario, recibiendo una multa de 2.000 a 3.000 lempiras, teniendo el plazo de un mes para efectuar el pago, siendo más de 2.164 las infracciones del 15 de marzo de 2020 al 11 de agosto de 2021. A pesar de que las autoridades estatales han señalado que se sostienen los operativos en los puntos del transporte terrestre, este tipo de unidades no cumple con las medidas de bioseguridad, lo han señalado la ciudadanía. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Josué Varela. Las mujeres en estado de gestación son uno de los grupos prioritarios para ser inoculados, ya que en lo que va de este año son muchas las que han fallecido a causa del virus, detalla el subsecretario de Salud, Freddy Guillén. Que alrededor de 66 mujeres habían fallecido, pero dentro de ellas no todas estaban embarazadas, sino que algunas eran lo que denominamos médicamente puérperas, o sea que acababan de tener a su bebé. Hasta la fecha se han vacunado alrededor de 8.000 gestantes, lo que representa el 6% de las 150.000 féminas que se encuentran en esta condición, una cifra que preocupa a la titular de salud, Alba Consuelo Flores. 50.000 mujeres que tenemos que llegar a aplicarles la primera y segunda dosis. Y el reporte que tenemos es que no acuden rápidamente, y este es un tema de correr. Aquí es correr para salvarnos la vida. Isis Cruz tiene 7 meses de embarazo y ella aceptó el consejo de su ginecólogo para vacunarse este día y envía este mensaje a las futuras madres que aún no reciben el antídoto. Que ante todo lo más importante es que nos protejamos, que estemos prevenidas para en contra de esta enfermedad y que no tengamos miedo. Siempre tenemos que asesorarnos. Yo estoy asesorada por mi ginecólogo y por eso estoy aquí. Según el reporte de la CESAL, 42 mujeres embarazadas están internas en un hospital en estos momentos con gravedad, contagiadas por el nuevo coronavirus. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Amílcar Sánchez les informó Eddie Romero. El 7 de junio de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva en respuesta a la consulta realizada por la República de Colombia sobre la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Corte concluyó que esta reelección no es un derecho humano autónomo. Analistas no solo ven como acertada la opinión, sino que advierten que en Honduras la reelección sigue siendo ilegal y hacen un llamado a las autoridades a respetar la ley. Para mí la reelección, el tema de esa situación indefinida, es un factor importante en las elecciones próximas. Yo diría que es un factor que el Partido Nacional guarda como una carta para una posible continuación del propio Juan Orlando Hernández, que es un escenario que yo en lo particular no descarto. Las opiniones consultivas no tienen un carácter de una sentencia, pero representan una guía en la función de un control de convencionalidad preventivo, manifiesta el abogado y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía.
quien además hace una comparación de la situación actual en Honduras. Esos magistrados y magistradas cometieron un delito que de acuerdo con la Constitución es delito de traición a la patria. Ahora la pregunta es, ¿el fiscal Oscar Chinchilla va a tener el valor de presentar acusaciones criminales contra estos magistrados y magistradas que dictaron una sentencia manipulando las normas y la jurisprudencia internacional y provocando una reelección presidencial ilegal, provocando que exista en este momento un gobierno de facto y una crisis política muy grave? Mientras tanto, el abogado Juan Carlos Barrientos, luego de conocer la opinión de la Corte Interamericana, exige que caiga todo el peso de la ley a quienes han violentado la Carta Magna. Fue una barbaridad lo que hicieron aprobando la reelección basándose en el principio de que la reelección era un derecho humano. Eso nos hizo el hazmerreír a nivel jurídico constitucional de la mayoría de grandes juristas que tratan este tipo de temáticas. Enhorabuena por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha venido a aclarar ese entuerto y ese desacierto tan grande que en materia constitucional hubo en Honduras. El tema de la reelección presidencial sigue siendo un tema pendiente en el país que a criterio de varios analistas, este debe ser una decisión que solo el soberano debe de tomarla. Desde Suyapa Medios y Notifides invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Amílcar Sánchez les informó Delerita. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, por medio de la Gerencia de Política Económica, revela en su boletín mensual que el costo promedio de la canasta básica en Tegucigalpa y San Pedro Sula al cierre de julio de 2021 alcanzó los 6.490.48 lempiras, que representan un aumento no significativo de 15 lempiras con 92 centavos, es decir, 0.25%, detalla Santiago Herrera. En la medición de estos precios que hacemos periódicamente en las dos plazas, revisamos precios en los supermercados, en las ferias del agricultor, en el Banasupro y en pulperías. Sin embargo, para el defensor de los consumidores, Benjamín Cepeda, ese costo de canasta básica no cubre los gastos de los hondureños y con la pandemia se deben incluir los implementos de bioseguridad. ¿Por qué no nos dicen que la mascarilla, esta mascarilla, nos está matando a todos los hondureños? El costo de la mascarilla y el gel. ¿Por qué el gel y la mascarilla no está en la canasta básica? Debería de estar. Eso es lo que nosotros demandamos. Hay otros productos también que ellos no ponen como referencia. La población también sostiene que esas cifras que publica la empresa privada distan de la realidad, como expresa Rubenia Galeas. Incluyendo ya la carne son 8.000, 9.000 pesos y depende el número de personas que haya en el hogar, ¿verdad? También, porque hay muchas personas que tienen muchos niños y necesitan más. El costo de canasta básica en Tegucigalpa es de 6.451.13 lempiras, incrementó 15 lempiras con 13 centavos, 0.24% de acuerdo al estudio hecho por el COEB. En San Pedro Sula, el costo de canasta básica es de 6.529.82 lempiras, tuvo un incremento de 16 lempiras con 70 centavos, 0.26%. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Delerita. Medidas más extremas, entre ellas el uso del carnet de vacunación como comprobante para ingresar a ciertos sitios y severas sanciones a establecimientos que no cuentan con los protocolos de bioseguridad, son parte de las acciones que se analizan ante el incremento de los casos de COVID-19. Con respecto a esta situación, el intensivista Hugo Fiallo sostiene que otro factor que contribuiría sería volver a circular por dígitos. Por los momentos, la única manera en la que nosotros podemos controlar la diseminación de los contagios y la disminución de la tasa de letalidad es retomando la restricción de la circulación de las personas. Mismo criterio que comparte el doctor Marco Moncada, presidente del Colegio de Microbiólogos de Honduras, ya que considera que el país no volverá al cierre, pero se debe tener mayor vigilancia en el cumplimiento de las medidas sanitarias. Cerrarnos, más vigilancia, se requiere más vigilancia realmente, o la otra opción que puede ser también en la circulación por dígitos como se tenía anteriormente. Para el epidemiólogo Fidel Barahona, la mejor manera de evitar los contagios masivos es apresurar el proceso de vacunación en la población. Ese es el problema fundamental. Ahí deberían de estar exprimiendo el cerebro para ver la forma en cómo
en el menor tiempo posible se vacuna a toda esta gente y permite un mejor nivel de protección. Agosto está destinado a convertirse en uno de los meses con más contagios y decesos por COVID-19. Por eso tenemos que redoblar esfuerzos, volver a utilizar todas las medidas de bioseguridad y estas medidas extremas que están proponiendo los expertos. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Ludin Durón les informó Eddie Romero. Sin condiciones confiables se encuentra Honduras a menos de 5 meses para el desarrollo de las elecciones generales, las que estarían dando la certeza de que la voluntad de la ciudadanía se verá expresada en los comicios, según el análisis del abogado Josué Murillo. Es que es tanta incertidumbre la que tenemos y precisamente esa es la palabra que caracteriza este proceso electoral, incertidumbre. Eso del lado del mecanismo electoral, pero del otro lado, los partidos políticos también tienen, ya no porque ya es agua que corrió, ya estamos en medio del proceso, ya casi por llegar al proceso de elecciones generales, pero los partidos políticos tienen que autodepurarse, tienen que limpiar sus filas. Contextos que llevan a no tener confianza en la clase política tradicional, reitera Maribel Espinosa, quien es profesional del derecho. No se puede tener confianza en políticos tradicionales que viven de las mentiras y de la manipulación de la información en los medios de comunicación. Lo que se exige de quienes forman la carrera política por parte de la sociedad civil es actuar con altura y dejar a un lado las típicas y repetitivas diferencias. Así lo señaló Omar Rivera, secretario ejecutivo del FONAD. Y dejar atrás las tradicionales riñas y esa arenga descalificadora que no abonen nada. Otro de los puntos analizados por los entrevistados es la depuración en las instituciones políticas y no llegar con los refritos al Congreso Nacional, poder del Estado en donde se toma la mayoría de decisiones que estarían favoreciendo al pueblo, condición que no se ha logrado en los últimos años. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Josué Varela. Como insostenible es calificado el sistema judicial de Honduras ya que no existe una justicia con equidad, señala el profesional del derecho Oliver Erazo, escenario que también fue planteado por el subsecretario de Estado para los Asuntos del Triángulo Norte de Centroamérica. Hay lo que quieras, una camándula de casos con la que podemos poner ejemplo de ello y lógicamente el pueblo hondureño sigue sufriendo. La falta de justicia se ve reflejada, ¿sabes en qué? En la economía del país. De nada sirve un buen cuerpo de legislatura nutridas con el mejor de los contenidos, cuando no hay una verdadera y juiciosa aplicación, ha manifestado el también profesional del derecho Raúl Pineda. Las más altas esferas del Poder Judicial deben conducirse con independencia, con objetividad y con honestidad. Como politizado ha considerado el abogado Russell Tomé al Poder Judicial, lo que ha impedido llegar a puntos claves en los grandes casos de corrupción en el mismo estado. Y se necesita construir un sistema separándolo de los controles políticos y de las élites, para que el pueblo tenga justicia, que es lo que clama hace muchísimos años. La crisis que impera en la región es ante la mala calidad de la justicia, sin olvidar la independencia de poderes del Estado hondureño, siendo reformado por última vez el Poder Judicial en el tiempo de al ahora extinto Rafael Pineda Ponce, cuando reformó el título 10 de la Constitución de la República. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Josué Varela. Hondutel se encuentra en cuidados intensivos con un déficit en sus arcas que ya ronda los 900 millones de lempiras en pérdidas acumuladas y alrededor de 34 millones de lempiras en déficit mensuales. Sin embargo, la solución a esta crisis no es la privatización, sostiene el coordinador de gobierno Carlos Madero. Yo creo que el gran proveedor de servicios de Internet corporativo, cuando hablo corporativos a las empresas que pueden hacer esto es Hondutel, y el giro de la empresa pasa por modernizarla al área donde efectivamente el mundo se va manejando. Entonces, parte del rescate de la empresa pasará con que esta empresa se convierta en un hub, por así decirlo, de Internet. Las pérdidas de esta empresa, que ya son cuantiosas, son difíciles de superar y la única forma de volverla competitiva es a través de la inversión, expresa la economista Liliana Castillo. Es necesario realizar grandes inversiones porque de lo contrario las pérdidas siguen
aumentando año con año, y al final es el gobierno el que tendrá que asumir todos esos compromisos. Las dificultades de la estatal telefónica ha llevado al incumplimiento también del pago del servicio eléctrico, denuncia el presidente del sindicato. En tanto, el gerente de Ondutel afirma que ya está buscando una solución a ese impasse. 450 millones. Y eso es una deuda acumulada, porque Ondutel consume alrededor de 7 millones mensuales de luz. Entonces esa es una deuda acumulada porque no la ha podido pagar. Otro dato de interés es que el contrato colectivo se ha dejado de aplicar en un 90%. Los aguinaldos y salarios no se han pagado, detalló el presidente del sindicato de Ondutel. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes les informó Delia Arita. A través de una conferencia de prensa, la red COIPRODEN señaló que existe un incremento significativo en la deserción escolar y el flujo migratorio de niños y jóvenes en el país. El director ejecutivo Wilmer Vázquez así lo amplía. Para que a través de las instituciones del Estado se garantice la protección integral de los derechos humanos de la niñez y juventud, focalizando mayor inversión pública para mejorar las condiciones de vida que les permita vivir con dignidad. Rolando Sierra, director de Flasco Honduras, indicó que la migración irregular se debe en gran parte a la falta de propuestas de los políticos hondureños. Cerca del 45-50% de los hondureños dicen que están pensando en migrar, y especialmente los jóvenes. Entonces, claramente aquí vemos que realmente la migración se ve más bien como la única alternativa frente a una clase política que no está generando ninguna propuesta. Sally Valladares, coordinadora del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras, OMI, denunció que el gobierno criminaliza el hecho de migrar y utiliza a los infantes para esta campaña. Y se está instrumentalizando la migración de los niños porque se está diciendo que los niños están sirviendo para cruzar fronteras y no se reconoce que los niños son víctimas vívidas de esa falta de atención, de esa falta de política que tiene el Estado de Honduras. Los expertos en la materia piden a los candidatos presidenciales presentar propuestas concretas en esta temática en sus planes de gobierno. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Ludin Durón les informó Eddie Romero. El Sistema de Administración Financiera, SIAFI, es solo un mecanismo de pago, pero el que maneja los fondos y hace las contrataciones es el Consejo Nacional Electoral, afirma la subsecretaria de Finanzas, Roxana Rodríguez. En el mismo decreto establece que el Consejo Nacional Electoral debe de presentar la programación de flujo de acuerdo a cómo van cargando las órdenes de pago. Sí quiero ser muy enfática diciendo esto no es limitante, no es ningún atraso. Mientras tanto, el congresista Juan Carlos Elvir tiene sus reservas en relación a este cambio, sobre todo por los antecedentes que tiene el gobierno y no lo considera apropiado. Pero el problema en todo caso, conjugado con los factores de dilatoria de parte del Partido Nacional, se vuelve una acción amoral de parte del Partido Nacional en referencia a lo aprobado en el Congreso. Quien paga la fiesta escoge la música, expresa el exdiputado Racel Tomé y agrega que esta es una maniobra de control del gobierno. Y en ese sentido, plantean que a través de la manipulación del control financiero del SIAFI, del CNE, pueden tener control del proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral demuestra con acciones transparencia y rendición de cuentas, pero no es Secretaría de Estado y no debe ceder autonomía en ejecución, control presupuestario, expresó la consejera presidente Ana Paola Hall en su cuenta Twitter. A pesar que las autoridades de finanzas han manifestado que este sistema SIAFI no afectará el cronograma electoral y tampoco es un obstáculo para este proceso, diversos sectores políticos aseguran estarán alertas. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes les informó Delia Arita. El huracán Grace tocó tierra la madrugada del jueves en la costa del Caribe mexicano y recorrería la península de Yucatán, desatando intensas precipitaciones que afectaban al balneario turístico que tuvieron que ser desalojados. Estados Unidos traslada heridos graves a Haití, donde ya son más de 2.000 los fallecidos por el terremoto del sábado de magnitud 7,2, que además ha dejado más de 330 desaparecidos y más de 12.000 lesionados.
El ritmo de hospitalizaciones por COVID-19 continúa en aumento a lo largo de Estados Unidos, con un nuevo récord entre niños, jóvenes y adultos de hasta 50 años, según marcan los datos oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Según los expertos, las personas con mayor riesgo de sufrir enfermedades graves y hospitalizaciones son las que no están vacunadas. Mientras muchos países de Latinoamérica recurren a la combinación de vacunas para asegurarse completar el esquema de 2 dosis de su población, en Europa ya analizan comenzar a aplicar una tercera de refuerzo debido a la incertidumbre que genera el avance de la cepa delta del coronavirus en todo el mundo. La pandemia de COVID-19 repuntó en Israel en los últimos días y el dato de enfermos graves ya se situó este jueves por encima de los 600, en un contexto en el que el gobierno de Naftali Bennett quiere evitar a toda costa un nuevo confinamiento por los efectos económicos que llevarían aparejados. En las noticias internacionales, para Notifide les informó Marco Cáliz. Gracias por habernos acompañado en este resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por Ana Valladares, intérprete en lenguaje de señas para nuestros hermanos sordos.